Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablarnos de un tema muy interesante que muchos clientes nos están preguntando por ello. Hola, Leo, ¿cómo estás? Leo Martínez, experto en energía solar, placas solares y todo lo que pasa. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Perfecto. Un placer. ¿Tenemos alguna pregunta para él? Sí, Leo, yo que tenía que hacerte la primera pregunta y bueno, es muy básica. ¿Por qué es importante instalar placas solares? ¿O por qué sería...? Claro, quizás esa sea la pregunta del millón que se hace la gente hoy en día. Entonces quizás se nos ocurren 5 razones por las cuales es importante instalar placas solares. La primera de todos, sin ninguna duda, el ahorro. Quizás sea la principal razón. ¿Qué conseguimos con esto? Una reducción inmediata desde el primer día, ¿vale? Tu factura mensual puede bajar entre un 50 y un 70%. Es bastante, joder. ¿Vale? Después, la venta de los excedentes, ¿vale? Si te sobra energía y no la empleas, la mayoría de las comercializadoras te la compran. Evidentemente, cada una tiene sus precios, ¿vale? Y eso se descuenta, ese valor se descuenta en el total de tu factura. Con lo cual, puedes llegar a conseguir factura cero, porque puedes descontarte los impuestos fijos y la potencia contratada, ¿vale? Entonces también es importante elegir también una buena compañía para los paneles por el precio que te van a pagar los excedentes. Exacto. Y sobre todo la instalación, que también sea de buena calidad. Claro, y luego tenemos luego entra ahí la amortización. Claro. La amortización de la instalación. Al final, dependiendo de las ayudas que hayan, entre 4 y 7 años tú puedes amortizar esa instalación, porque al final lo que tú vas a dejar de pagar de consumo porque lo estás produciendo, digamos que es lo que derivarías en pagar, en amortizar esa instalación, teniendo en cuenta que las placas solares tienen 25 años de garantía, el resto es energía gratis. Claro, bastante. Es energía gratis. O sea, ya con lo que te ahorras, la amortizas y aparte las ayudas, subvenciones que pueda haber, IRPF... Correcto, ahora comentaremos los beneficios fiscales y las ayudas. Eso, beneficios fiscales. Exacto. También. El segundo punto importante, la independencia energética. Todo esto empezó allá por la guerra de Ucrania, se dispararon los precios... Es verdad que hoy en día también el gobierno está propulsando muchas ideas. Correcto. Entonces, al producir tu propia energía, te proteges de la volatilidad del mercado. Claro. Claro, como está pasando con lo del Oriente Medio, no te afecta. Al final, por eso, lo que consigues es dejar de depender exclusivamente de las grandes eléctricas y de los cambios de tarifas, porque hoy pueden ser más económicas, pero mañana pueden ser menos económicas. Entonces, digamos que te proteges un poco de todo eso, ¿no? El tercer punto importante quizás sería la revalorización de la vivienda, porque al instalar paneles solares es una vivienda mucho más atractiva en el mercado inmobiliario. La recalificación energética hoy por hoy es muy importante a la hora de hacer el ejecutable. Se considera que una mejora de eficiencia energética puede aumentar el valor de tu vivienda en el mercado hasta un 10% más. Una cantidad importante. Bastante más, bueno, estamos aquí en Mallorca, sobre todo. Sí, más aquí que disponemos de una trazabilidad solar mucho más grande que a lo mejor en otros puntos del país. Exacto. En esto habría que destacar un dato importante a la hora de la rentabilización que puede tener una propiedad o el incremento de la misma. Y es que las empresas tienen que tenerlo muy en cuenta. También, porque les beneficia aún todavía más. Correcto. Como negocio en cuestión. Hablamos del nivel particular, pero ¿qué pasa a nivel empresarial? ¿Cómo se revaloriza una empresa? Básicamente es lo la mismo. estructura, quiero decir, o sea, lo que es la propiedad en cuestión de No la es solo una empresa. casa, un residencial, eso es un negocio. Al final, igual que se revaloriza una vivienda, se revaloriza una nave. Ahí está. Igual, o sea, es lo mismo. Al final, la calificación energética en el momento que tú instalas paneles solares cambia completamente. Claro. Tenías una inferior y ahora vas a tener una superior. Dependerá luego de qué rango de energía consumes para saber cuál es esa calificación energética. Claro, Sí, yo te quiero hacer otra pregunta, Leo. Evidentemente, mucha gente puede querer poner placas, pero ¿todo el mundo puede ponerlas? Hay que hacer un estudio personal, porque vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás en medio de 2 viviendas, que las 2 son más altas que tu casa, con lo cual te dan sombras. Entonces a lo mejor no te interesa poner paneles solares porque no vas a tener mucha luz solar durante el día para... ¿Quieres decir que la planta no sería lo suficientemente eficiente? Claro, no sería eficiente 100%, porque tendría muchas sombras. Se pueden complementar con microinversores y tal, pero al final necesitas... Se tienen que dar unas condiciones. Se tienen que dar unas porque condiciones. Lo que hablabas de la amortización de la inversión. Claro.
Claro, entonces se hace el estudio. Claro, esto viene a ser también unos errores que comete la gente a la hora de pensar en instalarse la placa, por ejemplo, de que un amigo suyo tiene placas y decir, no, yo también quiero tener placas por capricho, por así decirlo. Exacto, claro, al final hoy en día cualquier persona se mete en Google, en ChatGPT, en lo que sea y pregunta, oye, yo gasto tantos kilovatios al año, ¿cuántas placas tendría que poner? Y a lo mejor la inteligencia artificial le dice 10 paneles. Hace un cálculo general, claro, pero no sabe dónde vives, de qué se compone tu casa, si tienes una cubierta plana, si la tienes con cubierta de teja, claro. no lo sabe, sabe el consumo que tienes, pero no sabe las características. Entonces, no sabe la orientación que tiene tu casa, no sabe la franja horaria que hay en tu localidad donde resides, porque es lo que te digo, en Galicia, por ejemplo, hay menos horario solar que en Baleares o en Canarias. Claro, por eso es muy importante tu papel en este sector. Claro, por eso, entonces al final siempre es aconsejable un asesor energético. Un experto. Alguien que entienda, que conozca el mercado y que sepa lo que va a ser más rentable para ti. Correcto. En base a lo que tú tengas, porque tú tendrás un consumo, pero luego hay que ver ese consumo para calcular las placas que necesitas, si tu cubierta da para poner esas placas, porque a lo mejor vives en un sitio donde no puedes poner placas porque no te caben. Claro, esa es otra. Porque a veces ocurre. A veces vas a hacer una visita y la persona tiene un castillete pequeñito con 4 agüitas que le caben 4 placas y no tiene nada más donde poner. Y con 4 placas no soluciona su consumo. Nada. Claro. Entonces hay que hacer un estudio personalizado de cada cliente. No cubre su necesidad, por lo menos la básica. Claro, porque el que tu vecino ponga 10 y por esa regla de 3 tú pongas 10, no es así. Otra cosa, yo creo que lo importante a la hora de hacer una instalación de placas solares es saber qué cuantía puede cubrirte, ¿no? Que cuando digo esto cuantía me refiero a cuánto es capaz de satisfacer esa instalación de tu demanda. Exactamente, por eso se hace un estudio personalizado, sí. Porque al final cada uno tiene un consumo X, el que exacto. sea. Pero, entonces, perdona que te interrumpa, es importante saber que como mínimo para que realmente le sea rentable a alguien que quiere instalarlo, que cubra más del 60% de lo que consume habitualmente. Ahí es donde realmente se nota el beneficio de la instalación. Claro, montar una instalación para que te cubra el 10% de lo que empleas no te merece la pena. Claro, no lo llegas a amortizar. No te merece la pena porque no lo vas a llegar a amortizar. Y al final, ¿qué puedes reducir tu factura? Sí, 20 euros, 10%, por así decirlo. Entonces, lo que te interesa es reducirla mínimo un 50%. Entonces, a partir de ahí ya te empieza a ser rentable. Claro. Ya te empieza a ser rentable. Que ahora explicaremos los hábitos de consumo, porque ahora la gente se acostumbra a, por la noche me hace más barata, entonces por la noche pongo la lavadora, la vajilla, tal. Entonces, sí, lo típico casi así tradicional, sí. Claro, entonces ahora volviendo al hilo de los 5 puntos que recomendábamos, el cuarto serían los beneficios y las ayudas fiscales. Entonces, dependiendo del ayuntamiento o del municipio donde estés, tenemos la bonificación del IBI, ¿vale? Que normalmente suele ser el 50% del IBI y luego cada ayuntamiento dice durante cuántos años. Aquí en Baleares la mayoría de ayuntamientos son 2 años, pero hay otras localidades que son 3 y en algunas incluso 4. Entonces, eso al final es una gestión personal que tiene que hacer el cliente porque el IBI va a nombre personal del cliente. Luego tenemos las deducciones del IRPF, ¿vale? Que al final eso te desgravas una parte de la inversión en la declaración de la renta del año siguiente. Entonces, para deducir ese IRPF se hace un certificado energético anterior a la instalación y otro posterior. Y con esa mejora energética se deduce el porcentaje de la inversión que tú te puedes desgravar. En ningún caso es igual. Habrá alguno que se pueda desgravar el 40, otro el 50, otro el 60. Dependerá. Y luego las subvenciones directas, las famosas conocidas aquellas como las Next Generation, ahora son Fotopar. Pues entonces son las subvenciones nacionales, que ahora mismo están en torno a unos 300 euros por kilovatio pico instalado. Bueno, eso da, según la instalación, puede ser unos 3.000 euros de subvención. Dependiendo de los kilovatios que instales, ¿vale? Y luego la quinta razón sería el factor ecológico, ¿vale? Al estar usando una fuente limpia, inagotable y silenciosa, reduces drásticamente tu huella de carbono. Y no tienes que sacrificar, por ejemplo, el uso del aire acondicionado cuando llegan los meses de mucho calor. Claro, eso también. Entonces, al final, es importante. Y con esto se me viene a la cabeza una pregunta que querías formular, Sergio, respecto al tema de las baterías. Claro, porque tenemos por qué ponerlos,
por qué son importantes, beneficios y vale. Tema muy importante que pregunta mucha gente, tema baterías. ¿Física o virtual? ¿Qué es más aconsejable? Bueno, al final tenemos las dos vertientes, la física y la virtual. Al final la batería física, la que tú pones en tu casa, es un acumulador de litio que instalas en tu casa y que almacena los excedentes de la energía que se producen tus paneles durante el día para que lo puedas usar por la noche. Bien. ¿Vale? Con lo cual es directo. O sea, para que lo entienda la gente, la energía que tú no consumes durante el día lo guardas para la noche. La almacenas en la batería física para consumirla por la noche. Claro, como por ejemplo, Vale. como has dicho antes, que quieren poner la lavadora. Claro, entonces sí, esto que te permite usar tu propia energía limpia las 24 horas. Está bastante bien. Muy bien. ¿Vale? Si la batería que tú instalas tiene una función backup, que ahora la mayoría lo tienen, entonces tendrás luz aunque haya un corte de suministro, que esto es importante. Porque si no, claro, si no tiene backup y se corta la luz, pues es como si no tuvieras nada. Si tiene un backup, ¿qué hace? Pues que aunque él se corte la luz fuera, tú sigues gastando de tu batería. Bueno, no solamente que haya un apagón, puede ocurrir que haya alguna incidencia en el área donde se esté... Claro, y tienes ese respaldo energético que no tenés oscuras. Claro, el otro día un cliente mío, un fallo en el transformador, 3 días han estado toda la comunidad. Claro. Fíjate, eso es un daño que si se tiene una batería de estas características, evidentemente ese problema está solucionado. Exacto. Al momento. Al momento. Ni por llamar a nadie. De hecho, la batería ni se entera. Sí, La batería sí, da igual. funcionamiento y listo. Claro, Si está se bien corta, eso. ¿no? ¿Vale? Y luego, por sacar algo negativo de las baterías, pues que ahora mismo son un poquito caras, pero su durabilidad son 10-15 años, con lo cual... Hombre, está bastante bien, Pero pero bueno, sean caras. Cara según a quién Claro, necesite. claro. Porque Y si es hablamos ideal. de un cliente con mucho gasto, Claro, y es ideal. evidentemente va a servir. Claro, y es ideal para quien busca la máxima autonomía y no tener que depender de la red eléctrica. No, y que a la larga la inversión que tú haces en este sector Claro. te va a servir para mejorar y... Y luego, para acabar, la batería virtual no es un objeto real, digamos, es como un servicio contable que te ofrecen las comercializadoras eléctricas, Sí. que básicamente guardan el valor económico de tus excedentes que no consumes y que luego te los descuentan de la factura. ¿Vale? Lo mejor cuesta 0 euros, ¿vale? Puede ser que alguna comercializadora tenga una pequeña cuota mensual, pero lo normal es que la batería virtual sea No tenga coste costes. cero. Lástima que nos quedamos sin tiempo porque podemos estar aquí charlando. Horas y horas. Bueno, muchas gracias por Pero tu esto deja explicación. abierto también la posibilidad de seguir hablando de ella. No, Pero de eso no existía y... Te vamos a traer otro día para que sigas hablando de esto, que es muy interesante. Segunda parte. Y aprendemos muchísimo. Muy bien. Pues bueno, hasta entonces Pues un terminamos placer. hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao.